Aprenden y aprendizaje en calidad. Soy Carlos Gutiérrez, estoy aquí en mi doble vertiente, la primera como miembro de la Junta de SADECA, de la Junta Directiva de SADECA y más concretamente como vocal de Relaciones Institucionales, pero no puedo dejar de lado mi vertiente de subdirector de Accesibilidad y Continuidad Asistencial en el Servicio Andaluz de Salud, en la Dirección General de Asistencia Sanitaria. En Román Paladino soy el de la lista de espera. ¿Me habéis entendido ahora mejor, veo? Bien. Algunos ya me conocéis en esa vertiente también, ¿verdad, Adriano? Quería deciros que tenemos una mesa, todas las mesas y todas las intervenciones han sido interesantísimas. Me parece que efectivamente estamos en un momento en donde la inteligencia artificial tiene que jugar un papel importante tanto en el presente como en un futuro muy próximo. Como ya ocurrió, y empiezo por aquí porque quiero lanzar un reto en esta pequeña intervención que voy a tener, que es que hace 20 años, más o menos, dentro de unos días se celebrará, estábamos poniendo en marcha lo que se denominó y se denomina DIRAYA en el Servicio Andaluz de Salud y en la Junta, en la Consejería de Salud. DIRAYA lleva 20 años funcionando, lo que ha hecho que tengamos una ingente cantidad de datos en nuestro sistema, datos de salud, datos también de historia clínica, por supuesto, de citación, de pruebas diagnósticas, como ahora también hablará otro de los ponentes, datos de estructura, datos de personal. En fin, ahí hay datos, tenemos datos en nuestra comunidad y además si luego se amplían con la base de datos nacional y base de datos europea, pues tenemos datos para ir desarrollando proyectos y modelos de actividad y de casos de uso de inteligencia artificial. A mí me preocupa, y por eso decía lo de mi otra vertiente de las listas de espera, me preocupa mucho algunos aspectos tanto de la lista de espera como del uso de la inteligencia, del posible uso de la inteligencia artificial para ayudarnos en la gestión de algunas de los ámbitos de actividad de nuestro medio, ¿no? Del medio de salud. Uno de ellos es el circuito quirúrgico. Me preocupa mucho el circuito quirúrgico, y hablando del circuito quirúrgico desde el inicio, desde que se indica un procedimiento a un usuario, a un ciudadano, hasta que el ciudadano es alta en ese procedimiento por esa patología. Y dentro de eso pues está desde cómo organizamos las listas de espera, que ahora mismo las organizamos por tiempos, o sea, por el tiempo que llevan inscritos, pero me planteo que la inteligencia artificial nos puede ayudar mucho en tener también otras variables dentro de el manejo de estas listas de espera. Eso supondrá cambiar también los decretos, pero no estamos teniendo en cuenta que un ciudadano esté en incapacidad temporal para operarlos antes o después, que eso significa que el ciudadano está impedido para hacer su labor y para hacer su trabajo y a lo mejor hasta para traer económicamente recursos a casa, o que esté al cuidado de niños, o que esté al cuidado de mayores, en fin, múltiples variables que seguro que se nos ocurren a todos y que probablemente sí en un proyecto tan ambicioso como el que quiero lanzar al aire tuviéramos en cuenta todos estos ítems y la inteligencia artificial nos diera la posibilidad de darnos un resultado de este análisis y que podamos tener ayuda para gestionar esta lista de espera, magnífico. Pero además también podemos saber dónde está el paciente cuando está ingresado. Tenemos datos de estructura y de geolocalización, datos de medición de cuánto miden nuestros pasillos, de cuántos quirófanos tenemos instalados y qué equipamiento tiene cada quirófano, o de qué profesionales tenemos ese día trabajando porque no están salientes de guardia o no están de turno de enfermería, o qué características tienen esos profesionales,
o incluso pues cuando comienza una intervención y termina una intervención, pero no porque lo apuntemos, sino porque hay telemetría que te permite saber cuándo se inicia la sesión, la sesión quirúrgica, cuándo termina, con lo cual nos permitirá analizar esos tiempos que tardamos en un determinado procedimiento o cómo se hacen, y luego al final también tenemos sistemas de información que analizan los resultados en salud. Es decir, que nos dice un CMVD cuál ha sido la complejidad de ese procedimiento y cómo ha afectado a ese paciente bueno, pues el procedimiento quirúrgico, con lo cual podemos contrastar al final si todos esos datos que intervienen en el análisis o en la programación de ese tipo de paciente o de ese paciente en el ámbito quirúrgico, en el quirófano determinado, pues podrá ver si hay una incidencia de seguridad, una incidencia de resultados en salud en ese paciente, pues nos podrá la inteligencia artificial, analizando distintos procedimientos de la misma clase o con los mismos profesionales o en el mismo quirófano o con la misma trayectoria desde que baja de su habitación, pues ver dónde puede estar el problema cuando tenemos un incidente de seguridad o cuando no, simplemente ir mejorando en la calidad que prestamos en salud a nuestros ciudadanos y usuarios. Bueno, pues ese es el reto que estoy lanzando, a ver si somos capaces entre todos de, no aquí porque no están las empresas desarrolladoras, pero bueno, lo lanzo al aire y un poco es una idea que tengo desde hace tiempo y que espero que pronto, Mercedes sí la conocía, la idea, porque los dos estamos interviniendo en compra pública innovadora en el proyecto de nuestra Consejería de Salud, y bueno, es uno de los retos que se plantean, ¿no? No sé si será factible ahora llegar a hacerlo, no sé cuál es el coste, no sé, pero bueno, me parece que es un reto importante y que debe de caminar, y debemos caminar hacia que la inteligencia artificial nos ayude. Siempre habrá alguien que tenga que tomarla, alguien humano, con inteligencia natural, no con inteligencia artificial, pero que utilice la inteligencia artificial para tomar esa última decisión, ¿verdad? Bien, pues ya no os entretengo más con mis retos, sino que pasamos a lo que es la mesa en cuestión, y para ello, pues primero voy a presentar a don Fernando Martín Rudilla, que es compañero y sin embargo amigo en los servicios centrales del Servicio Andaluz de Salud. Él es licenciado en Psicología, máster en Educación y TIS, máster en Economía de la Salud y Dirección de Organizaciones Sanitarias, cosa que corroboro porque éramos en la misma promoción. Diploma de especialización en calidad y seguridad del paciente, experto universitario en LEAN y otros posgrados, y ha dedicado su trayectoria profesional a la gestión de servicios de formación, primero como técnico en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla y actualmente dentro de la Subdirección de Formación, Selección y Desarrollo como digo, de los servicios centrales del Servicio Andaluz de Salud. Cuando tú quieras, Fernando. Voy a hacerlo de ti. ¿Se oye bien? Sí. Vale. Esta supongo que es... Vale. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a SADECA por invitarme a esta jornada de primavera, y gracias a Carlos por la presentación. Corroboramos, somos amigos. No ha habido tráfico de influencias, creo que no estoy aquí por eso, me he enterado hace poco que tú ibas a presentar la mesa. Bueno, yo voy a hablar de la inteligencia artificial generativa, ¿vale? En concreto del uso de ChatGPT que estamos empleando para mejorar la gestión de procesos formativos y la docencia. ¿Y por qué creo que es interesante la docencia? ¿Podéis levantar la mano a aquellos profesionales que alguna vez haya participado como docente, alguna actividad formativa, acción formativa, así? ¿Veis? Por eso tiene cierto impacto esta cuestión, ¿no? ¿Se pasa aquí? A ver, creo que está desconectado el pincho este, ¿no? Bueno, paso desde aquí y listo. No pasa nada, no te preocupes, paso con las teclas. Bien, yo os voy a contar un poquito sobre mí, sobre mi experiencia con la IA, a rebajar un poco las expectativas. Yo no soy experto en inteligencia artificial. Por lo tanto, eso tiene una parte mala, a lo mejor no os enseño mucho de modelos teóricos y grandes citas,
Pero bueno, si yo puedo, cualquiera puede. Esa es la lectura positiva que podemos hacer, ¿no? Y esta es la velocidad relativa de los objetos en el universo. Tenemos al guepardo, el avión, la velocidad de la luz y luego personas convirtiéndose en expertos en inteligencia artificial. ¿Y por qué es importante la inteligencia artificial? Porque ahora SADECA lo dice, el SAS lo dice, no. Bueno, tenemos gente como Microsoft que está metiendo 10.000 millones de dólares en inteligencia artificial, en concreto en OpenAI, más otros proyectos que tiene. Y es una tecnología disruptiva, ¿vale? Podríamos hablar que más o menos este tipo de tecnología es como el paso que hicimos cuando teníamos en las abadías en los monasterios, a los monjes transcribiendo libros, a cuando se pasó a la imprenta. Pues puede ser una evolución tecnológica, una disrupción similar. Y más por qué, ¿no? ¿Por qué dedicar un apartado de formación e inteligencia artificial y gestión de la formación? Tenemos este informe, una comunicación de la Comisión Europea, que es de 2018, ya se han publicado muchas más líneas, ¿no? Pero me gusta mucho esta cuestión porque habla de lo que es la cualificación, ¿no? Y nos está diciendo que para gestionar la transformación de la IA, hay trabajadores que van a tener que evolucionar, ¿vale? Nos vamos a tener que adaptar. Al final, casi todas las profesiones, o muchas de ellas, se van a ver afectadas por la inteligencia artificial. Entonces, debemos crear oportunidades para mejorar las habilidades y conocimientos, actitudes también, ¿vale? Las competencias en este ámbito. ¿Por qué? Porque tiene que haber una transición en el mercado laboral y una transición que sea justa, ¿no? Va a requerir una inversión significativa. ¿Más por qué? Esta es nuestra organización sanitaria, ¿no? Nos vamos a encontrar que tenemos gran cantidad de profesionales con diferentes niveles. Vamos a tener seguramente una masa crítica de profesionales jóvenes que se van a ir incorporando, que van a ser nativos digitales y van a estar utilizando estas inteligencias artificiales o estas inteligencias artificiales, vamos a decirlo así, en plural, desde muy jóvenes. Y también nos vamos a encontrar una población también más envejecida, porque la población de profesionales del SAS tiene una pirámide bastante invertida, que ahora lo veremos, que va a tener también, a su vez, diferentes ritmos. Nos vamos a encontrar diferentes ritmos también en estos grupos de edad. Y aquí tenemos la evidencia, ¿vale? Esto está extraído del Plan de Ordenación de Recursos Humanos, junio de 2022. Esa es la pirámide poblacional del SAS. Por lo tanto, tenemos que hacer un esfuerzo en cualificar, porque además se nos van a juntar que tenemos profesionales que todavía no han adquirido las competencias digitales básicas y, sin embargo, nos va a atropellar otro tipo de competencias digitales bastante más complejas y difíciles, a lo mejor, de entender y de emplear si no estamos cualificados y, sobre todo, de hacerlo bien. Seguimos con más por qué. Tenemos el marco europeo de competencias digitales, el DigiCom, en el que estamos trabajando también, y el plan de capacitación digital de Andalucía, en el que colaboramos con la subdirección TIC del SAS y estamos capacitando a los profesionales del SAS en múltiples áreas, ¿vale? Y también dentro de la estrategia de formación del Sistema Sanitario Público de Andalucía, tenemos ahí un pequeño epígrafe que es facilitar la formación de los profesionales en competencias y herramientas docentes. Esto ya no es solo que los formemos en IA, sino que además les demos herramientas docentes para mejorar su práctica profesional como docente. Aquí tenéis algunos datos sobre la formación en competencias digitales que estamos haciendo, ¿no? Solo el año pasado recibimos más de 64.000 inscripciones en acciones formativas de este área de conocimiento, en la parte de competencias digitales. Y desde que pusimos este proyecto en marcha junto con la subdirección TIC del SAS, hemos recibido más de 150.000 solicitudes. El esfuerzo que estamos haciendo es ingente en esta materia. ¿Y qué nos planteamos? Bueno, aunque tenemos varias líneas de desarrollo, yo aquí voy a hablar de dos, ¿vale? De la que tiene que ver con el desarrollo de las competencias docentes y de la que tiene que ver con la integración del IA y Big Data en nuestros procesos y aplicaciones en cuanto a formación continuada en el SAS. Tenemos también como un objetivo formar a nuestro personal técnico de los servicios de formación y como ámbito SAS, pues cualificar a los profesionales en general en el uso de la IA, como ya hemos hablado. Ya aterrizando en el tema de la IA en formación y docencia, la revista de Educación Médica, aquí en el 2023, nos decía que pues esto mismo, ¿no? Que se trata de una herramienta disruptiva y que nos puede ayudar a generar contenido, evaluaciones, simulaciones y retroalimentaciones. Era un enfoque algo reduccionista, cierto, pero algo reduccionista sobre lo que las inteligencias artificiales generativas pueden hacer por nosotros.
Por lo tanto, tiene muchos más casos de uso, entendemos. ¿Cómo hemos empezado a acometer esta formación en el uso de la inteligencia artificial generativa? Bueno, pues aquí nuestra compañera Susana, la jefa de servicio de formación del Virgen del Rocío, a raíz de un taller que impartimos también en la jornada nuestra de formación, me pidió que hiciésemos una experiencia piloto en este centro para cualificar a sus docentes, porque creíamos que les podía ayudar. En total hemos realizado 4 ediciones hasta ahora, una actividad formativa semipresencial de 3 horas presenciales más una virtual y en torno a 60 profesionales formados. Todavía tengo que corregir algunas tareas, por eso no os puedo decir números exactos. Y su objetivo era cualificar a los docentes en el empleo de la IA generativa para el análisis de necesidades formativas, el diseño de acciones formativas, el desarrollo de contenido, la implementación de la misma, herramientas que nos ayudan a implementar acciones formativas en el aula y la evaluación de la formación. Lo que seguíamos es, por lo tanto, el modelo ADI, que es un modelo de diseño instruccional, ¿vale? Que básicamente consta de estas 5 patas. Si alguna habéis diseñado alguna vez alguna actividad formativa, sabéis lo complejo que es empezar con un folio en blanco, aunque sabéis lo que queréis enseñar, ¿no? Pues ese era el reto, ¿no? De cómo podemos dar herramientas para que corremos en la parte de diseño, porque al final lo que interesa luego es lo que pasa en el aula. Pues, ¿qué hicimos? Hicimos un pequeño manual de prompts muy útil para la docencia. ¿Qué son los prompts? Ahora explicaremos, ¿no?, qué es esta palabra de los prompts. Supongo que muchos lo sabréis porque casi todos aquí, si estáis aquí ya tenéis un cierto sesgo, ¿no? Y ya sabéis lo que es un prompt, habéis utilizado ChatGPT la mayoría de vosotros, ¿no? Pues este manual consta de 37 prompts que nos van a ayudar a planificar nuestra docencia y ejecutarla, ¿vale? Tanto la presencial como la online, como si nos metemos en simulaciones. Bueno, lo primero que hacíamos en estas clases es hacer un buen prompt. Un prompt son las instrucciones que le damos a la inteligencia artificial generativa, en este caso, que es ChatGPT, de lo que queremos. Y les explicamos cómo hay que hacer un buen prompt, porque una vez que aprendemos a hacer un buen prompt, aquí lo estamos utilizando para el contexto de formación, pero nos sirve para el uso de ChatGPT en general, ¿vale? Así definíamos el contexto, es importante darle un buen contexto, definir el rol que queremos. Soy un docente de una actividad formativa y soy facultativo especialista de área en medicina interna, por ejemplo. Dar ejemplo que queremos, por ejemplo, de buenas prácticas. Si tenemos una evaluación de aprendizaje que nos ha gustado, se lo podemos dar, o que ya hemos hecho anteriormente, decimos, oye, homogeneíceme esto. Ser exhaustivo con la tarea, con lo que le pedimos, revisarlo antes de enviar, que no tenga errores, porque entonces ya todo lo construimos mal. Y desde luego iteraciones, ¿vale? ChatGPT suele ser vago y hay que insistirle bastante hasta que queremos que nos dé las cosas que queremos como queremos. Y tenemos que saber muy bien y tener un pensamiento crítico, ser expertos en nuestra materia o expertas, para saber que lo que nos está devolviendo es correcto. Esta es la estructura de los prompts que teníamos, ¿vale? Un primer bloque de análisis de necesidades formativas y el plan de formación de mis servicios, porque había algunos profesionales que había que formar que no solo eran docentes, sino que se encargaban de hacer el plan de formación de sus servicios. Otros prompts de diseño instruccional, propiamente el diseño de la actividad formativa, que es lo que hacemos, por ejemplo, cuando tenemos que acreditar una acción formativa en AXA, la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. O sea, al final es un diseño instruccional. Un bloque que estaba destinado a analizar el perfil del alumnado, es decir, nosotros en GEForma, en la aplicación, recopilamos las expectativas de los usuarios, ¿vale?, cuando se incorporan, y de esta forma pues nos puede ayudar las expectativas y también el perfil, la categoría profesional, etcétera, etcétera. Esto nos puede ayudar en acciones formativas donde hay mucha heterogeneidad entre los participantes. Apoyo a la generación de contenido, tiene un guión de cómo nos puede ayudar a crear presentaciones, PowerPoint, paso a paso, de cómo tenemos que hacer, guionizar vídeos, cómo podemos hacer podcast, etcétera. Pruebas de evaluación del aprendizaje y escenarios de simulación, aquí lo unimos, os voy a poner luego varios ejemplos, porque visto así queda frío, ¿no? Soporte a la tutorización y learning, y al final teníamos un módulo de empleando ChatGPT en sinergia con otras aplicaciones. Bueno, aquí tenéis una descripción de un prompt, hay 37 en total, no voy a poner todos, solo voy a poner algunos y los ejemplos de lo que nos generan. Esto es un taller dinámico en el cual vamos construyendo una acción formativa de un plan de formación de un servicio en base a la cartera de servicios en este caso, yo he puesto aquí intensiva porque fue una sesión donde había más intensivistas, adaptamos siempre al grupo, ¿vale? Y vamos tirando estos prompts.
Como veis, pues tiene una definición con los criterios que hemos dicho. Soy el responsable de detección de necesidades formativas dentro de un servicio de especialidad, área de conocimiento, etcétera, de un centro sanitario público en España. Los puestos de trabajo, con lo que cuenta de mis servicios, son, les relato los puestos, si tuviese las funciones de los puestos todavía mejor, ¿vale? Necesitaría una propuesta de plan de formación para cada uno de estos. Y también nos sirve incluir la cartera de servicio. Yo les hago llegar la cartera de servicio para que vean que con lo que tienen publicado ya en los centros también se puede sacar. Bueno, aquí en este caso lo hicimos para medicina intensiva. Esto es muchísimo más largo, ¿vale? Simplemente os he cogido un ejemplo cuando le introducimos esta información, ¿no? Nos saca actualización en procedimientos críticos, gestión de casos complejos, investigación clínica, bioética y cuidado al final de la vida. Claro, esto no es un plan de formación como tal. Aquí tenemos ahora que seguir trabajando, ¿no? Tenemos ya que ver cuál es la demanda real que tenemos. ¿En qué trabajaríamos? Por ejemplo, encadenamos como si fuésemos a realizar una formación en ECMO, ¿vale? Aquí ya pasamos al bloque 2 de PROM y empezamos con el diseño instruccional. ¿Qué hacemos? Seguir el paso lógico que requiere un diseño instruccional, que es primero definir el objetivo general de la acción formativa, luego los objetivos específicos de aprendizaje, luego el guión de contenido, luego la metodología y luego la evaluación de aprendizaje. Siempre haciendo iteraciones por si hay errores y modificando lo que queremos. Y al final, ¿qué tenemos? Pues que ChatGPT, con las modificaciones que nosotros hacemos, nos da un proyecto formativo completo, con su objetivo general, su objetivo específico de aprendizaje, un guión de contenido. Podemos pedirle luego que nos haga eso bastante más profundo. Yo le puedo decir, oye, el módulo 1 de fundamentos de ECMO, subdivídemelo en más cuestiones, o incluso le puede dar artículos y le puedo decir, oye, incorpora estos artículos científicos en la clase que quiero dar en este módulo, ¿vale? El de analizando el perfil del alumnado, también lo veíamos. Empezamos por ese porque le hacemos una prueba práctica, una demostración práctica, perdón, de cómo estamos planificando la clase. Y quería ir a este, porque este es especialmente útil. Veréis, normalmente en formación, cuando hablamos de evaluación, tenemos el modelo de los 4 niveles de Kirkpatrick, donde el nivel 1 es la evaluación del aprendizaje, perdón, de la satisfacción o reacción de los participantes, satisfacción docente y discente. Nivel 2 sería el aprendizaje, nivel 3 la transferencia al puesto de trabajo y el nivel 4 el impacto. Y evaluar el aprendizaje suele costar, porque suele costar hacer buenas pruebas de evaluación, desde preguntas tipo test o cuestionarios bien construidos, hay déficit de conocimiento psicométrico, tanto rúbricas de evaluación de aprendizaje para simulaciones. Entonces, ¿qué hacíamos con este PROM? Principalmente esto los clínicos lo agradecían mucho. Generamos un escenario de simulación, ¿vale?, con ese PROM y luego le pedimos que nos dé la rúbrica de evaluación de aprendizaje, que no es más que la parrilla que estamos empleando entre los evaluadores que estamos en esa situación clínica para ver la ejecución de los alumnos. Aquí tenéis un caso de ECMO. Pues nosotros le describimos lo que queríamos con ese PROM, nos genera desde el pre-briefing al debriefing, la descripción de la tarea, los objetivos específicos de aprendizaje, de la situación de aprendizaje concreta, los recursos materiales necesarios. Ya yo tengo que ver si tengo esos recursos o no los tengo, ¿vale? Y luego le pedíamos que me haga la rúbrica de evaluación de aprendizaje, que tiene sus instrucciones para la aplicación. Yo le pedí además que lo hiciese en un formato tabla. Así los evaluadores van a tomar decisiones sobre el escenario de simulación de una forma homogénea, en principio. Luego, otro PROM que también quiero destacar y que os interesará, yo creo que a todas y a todos, es el realizar preguntas en formato importable, ¿vale?, a Moodle, ¿no? ¿Cuántos habéis hecho alguna vez alguna prueba de aprendizaje para una plataforma de teleformación? Vale, y se tarda, ¿verdad? Vale, pues con este PROM, ¿qué hacíamos? Le explicábamos a ChatGPT lo que era el formato Icon, ¿vale?, y copiábamos cómo se hace el formato Icon. Esto lo copiamos de Moodle.org. ¿Y ahora qué hacíamos? Pues de un texto, por ejemplo, que ya teníamos redactado, ¿vale?, de un manual que nosotros mismos habíamos hecho, le decíamos, genérame X preguntas y házmelas en formato Icon. Y le decíamos que fuese muy literal, ¿vale?, por si no queríamos errores. Podemos decirle que sea literal o no. ¿Qué hacíamos con ese archivo que luego lo copiamos a un TXT? Nos da un código, lo copiamos y demás. Lo subimos a Moodle y ya tenemos nuestro examen. Lo que antes tardábamos horas, ahora tardamos 20 segundos.
La valoración de la actividad formativa, pues la verdad que ha tenido muy buena acogida, ¿vale? Todos son puntuaciones medias superiores, la más baja, 9,45 media, ¿vale? Por lo tanto, podemos decir que la satisfacción de los profesionales a nivel cuantitativo fue bastante alta y a nivel cualitativo los comentarios también fueron muy positivos. Así que, si nos vamos a los casos de uso iniciales que se hablaron en la revista Educación Médica, sí que tenemos bastante más casos de uso. Aquí he hecho una nube de tags que me ha ayudado ChatGPT, ¿vale? Y vemos que hay como más áreas, ¿no?, de las que tocaba esta revista Educación Médica. ¿Cómo voy de tiempo? 2 minutos. Pues todavía no he entrado a la de la gestión de la formación. Bueno, pues voy corriendo. Bien, la otra parte es la integración de la inteligencia artificial y Big Data en nuestros procesos y aplicaciones. Tenemos una línea estratégica dentro de la estrategia de formación, la cual lidero esta línea, que es la de los sistemas de información, innovación y nuevas tecnologías en la formación. La primera parte de ella es disponer de una plataforma integral de gestión de la formación del SSPA. ¿Qué queremos hacer con esta nueva aplicación que sustituiría GEForma? Queremos integrar toda la información del SSPA, toda la oferta formativa, pero además queremos que esté asistida por procesos de IA en el diseño de las acciones formativas. Por lo tanto, nuestros técnicos o los coordinadores de formación, cuando propongan, todo este manual de PRON que ya tenemos desarrollado, pueden hacerlo sobre la propia aplicación y nos va saliendo desde el catálogo corporativo todo bastante rápido. Y la segunda parte es impulsar el Learning Analytics. Tenemos este artículo que es bastante interesante de la Journal of Continuing Education de Health Professions, que habla del marco para integrar Learning Analytics con la historia clínica de salud, con los registros de historia clínica, ¿no? ¿Y qué es el Learning Analytics? Pues es ese punto de convergencia donde tenemos la ciencia computacional, la estadística, la práctica clínica y nuestra parte de formación. ¿Qué hemos hecho? Pues igual que Carlos tiene su proyecto de compra pública innovadora, nosotros tenemos un proyecto de compra pública innovadora, una iniciativa en la que estamos colaborando también conjuntamente con Fundación Progreso y Salud, con la línea Avante. ¿Y en qué consiste esto de Learning Analytics? Básicamente es coger proyectos que tenemos como Big Data SaaS, ¿vale?, y de ahí identificar las necesidades formativas en base a taxonomías creadas al efecto en materia de formación y relacionadas con los datos clínicos, por ejemplo, del NOME. ¿Qué nos permitiría? Nos permitiría dar una formación personalizada a grupos de trabajo o equipos de trabajo o al usuario, porque podíamos relacionar los datos de lo que hace tu clúster de profesionales, lo que está haciendo con los datos clínicos o no clínicos, porque en la plataforma Big Data SaaS van muchos datos, ¿vale? Y te podremos dar exactamente lo que necesitas en el momento que necesitas. Esto pues va a permitir una personalización y una predicción. Si saliese bien el proyecto y los datos fuesen buenos, porque también la fiabilidad de los datos tiene mucho que decir, en un futuro ideal lo que podríamos es predecir cómo una formación puede afectar de forma positiva a un servicio, ¿vale? Y también para la configuración de los equipos de trabajo, una herramienta decisoria importante. Tiene bastantes más casos de uso, creo que tenemos como unos 25 en el proyecto, os he puesto los más importantes. Y claro, yo le he contado a ChatGPT el proyecto y le he pedido que me lo grafique y debe ser complejo porque me ha sacado eso. Así que yo creo que nos va a costar trabajo ponerlo en marcha porque no hay herramientas ahora mismo así en el mercado. Ya hemos hecho una consulta previa y aunque esta formación de precisión nos vendría muy bien, pues va a ser costoso económicamente, entendemos, desarrollarlo, pero creemos al mismo tiempo que puede ser un proyecto útil y transformador. Así que las conclusiones que podemos sacar es que la IA va a mejorar nuestros procesos de gestión de la formación en todos sus aspectos, porque todos estos PRON que hemos visto para la docencia los podemos aplicar para la gestión en los servicios de formación. Puede ayudarnos a mejorar como docentes, nos va a dar retroalimentación de cómo lo hacemos también. Puede servirnos de copiloto en múltiples tareas, nos va a aportar valor y facilitar la automatización de algunas tareas. Pero vamos a requerir una gran inversión en cualificación de profesionales en el ámbito de salud. No podemos dejar nadie atrás, ¿vale? Y también la inteligencia artificial y las técnicas de Big Data nos pueden ayudar a ofrecer formación de precisión a nuestros profesionales y ese sería el futuro. Pues sin más, creo que me ha gustado el tiempo al final, Carlos. Muchas gracias. Vamos a continuar. Don José Juan Pereira Rodríguez va a presentar Deep Learning para predecir la profundidad del melanoma, entrando en una red neuronal como sistema de ayuda a la toma de decisiones.
El doctor Pereira es dermatólogo con ejercicio en Sevilla desde 2010, actualmente jefe de sección de la unidad de dermatología del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y responsable de la unidad de enfermedades inmunomediadas, dermatitis atópica, urticariales y ampollosas. Asimismo, desde 2012 presta servicio como profesional dermatólogo en el Hospital Viamed de Santa Ángela de la Cruz. Cuando quiera, Juan. Muchas gracias al comité organizador y a SADECA por invitarme a hablar de proyectos de inteligencia artificial en nuestro ámbito diario en salud. En principio me propusieron este tema del que voy a hablar, no voy a hacer lo de la hormiga, pero consensué con los organizadores también pues hacer una introducción pues sobre un poco el ámbito de inteligencia artificial en dermatología en general. Bueno, yo creo que esto ya se ha comentado y es sabido. Hablamos ahora mucho de inteligencia artificial, pero esto no es nada nuevo. La palabra pues data del año 55, del año pasado, y realmente esto es como las típicas muñecas rusas, donde bueno, el término de inteligencia artificial, que es el más repetido, realmente tiene sus variedades hasta llegar a lo que es el deep learning, que la mayoría de las veces estamos hablando realmente de deep learning. O como yo digo, esto es como, y esto es un símil en dermatología, ahora mismo parece a la inteligencia artificial como el aloe vera o el láser, ¿no? Sirve para todo y realmente, pues cuando se pone esa palabra parece que le damos pues mayor importancia a proyectos que realmente pues o no lo tienen o realmente llamamos de manera incorrecta. En dermatología esto por razones obvias que ahora explicaremos, ha sido una verdadera revolución. Esto es el número de publicaciones en PubMed sobre cuando cruzamos los términos inteligencia artificial y dermatología, la proyección, esto es una curva exponencial muy ascendente, y hay que tener en cuenta que lo que hoy se publica es lo que se está publicando los años anteriores, por los retrasos en los procesos editoriales y demás. Sin embargo, tenemos una completa ausencia de normalización en nuestro ámbito, así como otros proyectos de innovación o tecnológicos, como puede ser la teledermatología, están completamente implantados en Andalucía, que fue de las pioneras, y en España. Realmente pues no hay proyectos de inteligencia artificial que se estén aplicando en la práctica diaria. Nosotros venimos trabajando en inteligencia artificial del año 2019. Por cierto, antes cuando se hacía la pregunta, yo creo que por lo menos incluso en los tecnológicos hay no solamente paridad, sino que los hombres parecen que están en menor proporción. Las dos catedráticas del Departamento de la Teoría de Señal y Comunicaciones, diferentes departamento, no incluido, por ser más reciente también, una colaboración con la Universidad Pablo de Olavide, con el grupo de innovación de nuestro hospital, incluso empresas externas. Este es un poco el abanico de las posibilidades de Machine Learning en dermatología. Nosotros, por razones obvias, la mayoría de esos artículos han sido sobre imágenes. En concreto, se ha usado mucho imágenes dermatoscópicas porque dentro de lo que cabe son relativamente estandarizables, pero también se puede y se ha usado mucho pues, imágenes clínicas, histológicas, pero también, ¿por qué no?, datos, y podemos aplicar pues diferentes técnicas, aunque, de nuevo, los más usados son técnicas o algoritmos de redes convolucionales neuronales. También se puede hacer procesamiento natural del lenguaje, árboles de decisiones, etcétera, y también, bueno, podemos proyectar, podemos predecir, pronóstico, clasificaciones y demás, pero sobre todo se ha hecho una clasificación, un poco lo que nosotros englobamos dentro del diagnóstico. Tenía muchos artículos, pero bueno, he reducido, diré que hay una masa importante de artículos que nos vienen hablando de sensibilidades, especificidades, áreas bajo la curva del 90 y muchos %, cerca muchas veces al 98, 99, pero nos topamos con artículos recientes, hay varios, que cuando esto lo traspasamos a la práctica clínica real en nuestro día a día, hacemos validaciones en entornos reales, pues esto cae, ¿vale? Y cae hasta el punto de que, bueno, pues llegamos a sensibilidades del 50, 55%, por supuesto, menores a las tasas de acierto que pueden tener, pues, dermatólogos, residentes, y quizás se aproxima más a los diagnósticos que pueden hacer los médicos de familia.
Nosotros, uno de los primeros proyectos al inicio fue AIRMED. Esto tiene el registro de propiedad intelectual, del que, por cierto, yo no soy el responsable, o sea, el beneficiario de la explotación, es el SAS, como trabajador del SAS y una de las empresas. Esto es un entorno web que ahora mismo, cuando ya se cerró lo que voy a contar a continuación, pues ya esto ya no está accesible, pero durante mucho tiempo esto fue un servidor y tendríamos capacidad para que mañana mismo esto se pusiera en producción bajo el paraguas de la investigación, como bueno, pues ya también se ha comentado, y como vemos, bueno, pues utiliza la interfaz de un sistema básico de teledermatología con pocos datos de identificación, datos básicos de tiempo de evolución, las medidas y demás. Y la diferencia contra un sistema de teledermatología clásico es que al otro lado estaría un dermatólogo pues una a una viendo, y aquí, aparte de poder realizar esa tarea de revisión y demás, pues al médico de familia que sube esa imagen, o al especialista que sea, se le da un diagnóstico o incluso una probabilidad. Esto no estaba en... A ver, ¿qué ha pasado? Se ha ido el ratón. Bueno, voy contando para no alargarnos. Esto se validó en un entorno clínico real. Fue una tesis doctoral de próxima lectura, con lo cual, bueno, ahora algunos datos de confidencialidad. Pero lo más interesante, esto realmente en la literatura no está tan escrito, es que... bueno, nosotros hemos encontrado lo mismo. Cuando esto lo validamos, pues tasas de respuesta mucho peores que las del algoritmo inicial. Pero cuando jugamos con la calidad de las imágenes y, sobre todo, cuando combinamos calidad de imagen y probabilidad de acierto del algoritmo, pues vemos cómo nos igualamos incluso a la tasa de acierto de los dermatólogos. Es verdad que es un número reducido, pero en calidad podemos avanzar. De hecho, ya hay algoritmos. Si alguien ha intentado hacer una cuenta online, pues habrá tenido que hacerse la foto como varias veces hasta que tiene la calidad. Bueno, pues podemos trabajar, y de hecho hay algún artículo también que se trabaja en la calidad. También hemos trabajado en imágenes histológicas, en concreto con el Hospital Sloan Memorial de Nueva York, con imágenes histológicas, pues lógicamente, y con focal, pues mucho más fácil. Y llegamos a lo que es la propuesta de hoy, este proyecto de intentar clasificar los melanomas. Para los no médicos, realmente cuando nosotros tenemos un NEBU, los dermatólogos siempre, clásicamente, lo que nos hemos entrenado es en ver si eso es bueno o es malo. Si es un melanoma hay que quitarlo, si es un NEBU, pues váyase usted a casa, pues esto no hay que quitarlo. No nos hemos entrenado clínicamente en diagnosticar la profundidad. De tal manera, cuando nosotros quitamos un melanoma, es el patólogo el que se encarga de decirnos si esto es un melanoma in situ o si es un melanoma invasivo. Y esto luego pues tiene una serie de repercusiones en cuanto al manejo clínico y demás. Realmente, como decía, los clínicos nos hemos enfrentado a esto, y de hecho, bueno, pues la consecuencia es que en el día a día los índices de concordancia pues son muy bajos. Nuestro planteamiento era pues ver si era capaz de hacer algún algoritmo de inteligencia artificial, alguna red neuronal. Había poca experiencia porque hay poca base de datos propia de datos etiquetados. Las experiencias propias, pues había alguna que otra red de novo y alguna red preentrenada. Con lo cual, bueno, nos planteamos aumentar pues este conocimiento. De manera muy rápida, porque es importante para entender, cuando hablamos de Deep Learning o redes de novo, bueno, pues hacen falta muchísimas imágenes, mucho tiempo de computación, pero nosotros nos podemos beneficiar de modelos que se han entrenado pues con imágenes de la naturaleza, perros, gatos, coches, y hacemos un entrenamiento final con mi problema, en este caso con melanomas, con lo cual pues el tiempo de computación es menor. Para verlo gráficamente, bueno, si yo quisiera hacer este entrenamiento solo con melanomas, pues tendría que hacer ese procesamiento, mientras que en el Deep Transfer Learning pues yo cojo un archivo que ha sido entrenado, normalmente son públicos, y le hago este segundo procesamiento solo con nuestras imágenes, o incluso le puedo poner alguna capa para mejorar el resultado. Bien, nosotros conseguimos reunir 1.300 imágenes.
¿Es poco o es mucho? La verdad es que no había más, la mayoría eran imágenes propias frente a las pocas bases de datos que tenían melanomas etiquetados. Hicimos una metodología pues la habitual en este primer modelo, con la división de las bases de datos, y hicimos dos entrenamientos, melanoma in situ versus melanoma invasivo, melanoma fino menor de 0,8 o grueso mayor de 0,8. Esto se programa en Python, se corre en un entorno real y también comparamos con una muestra de dermatólogo. Bien, estos primeros resultados, bueno, pues fueron un poco pobres porque en uno de los dos experimentos no conseguimos superar a la media de los dermatólogos, pero en este segundo, fino versus grueso, sí que conseguimos igualar o incluso en algunos casos superar. Con lo cual, este primer estudio, esto está publicado, pues un poco llegamos a estas conclusiones que podemos aspirar a que estas herramientas ayuden a la toma de decisiones en la actividad quirúrgica. Y ya nos planteábamos la posibilidad de hacer sistemas de tutor-alumno, que es la segunda parte. Esto ahora mismo es un segundo artículo que está en segunda revisión, pero sí es una tesis que ha sido tanto el primer ejemplo como este, que está publicada, o sea, que está defendida brillantemente y que pues puedo mostrar sin problemas. Aquí se hizo un aprendizaje semisupervisado. Ampliamos un poco la base porque teníamos más casos recogidos, hicimos algunas mejoras en la técnica, como esa validación cruzada que no puedo explicar, pero hicimos un primer algoritmo y ahora la clave estaba en que sí que existe alguna base de datos pública, ISIC, que es una contribución internacional de imágenes dermatoscópicas, donde había en torno a 7.000 imágenes de melanoma, donde sabíamos que eran melanoma, eso estaba diagnosticado, pero no sabíamos la profundidad. ¿Qué es lo que hicimos? Con esta técnica multiteacher o de profesor-alumno, pasamos todo el conjunto de esas imágenes por nuestro primer algoritmo, de tal manera que teníamos ya datos etiquetados. Asumimos que 1 de cada 3 casos iba a estar mal clasificados, pero como había una mayoría de datos bien clasificados, la hipótesis sería que nuestro segundo entrenamiento semisupervisado pues debía ser mejor y, de hecho, esto es lo que encontramos. Aumentamos en torno a 7-8 puntos el área bajo la curva, ya con cifras y con datos pues bastante aceptables como para tener una precisión. Recuerdo que los dermatólogos no somos infalibles y en este tema, como no nos hemos enfrentado y no hemos aprendido, recordad que lo único que hacíamos era malo, bueno, quito, no quito, pues no supera. Un poco una reflexión final, últimas diapositivas, para ver un poco esto de la inteligencia artificial en dermatología. ¿Cuál debe ser nuestro comparador? ¿Debemos buscar la perfección? ¿Debemos exigirle a nuestros algoritmos que sean 100%? Nosotros nos equivocamos, Medicina de familia, pues lógicamente más. ¿Qué nivel de fiabilidad le debemos pedir? ¿Por qué no hemos normalizado la IA? Yo siempre digo lo mismo, magníficas tesis doctorales, excelentes artículos, fiabilidades cercanos al 90 y muchos % en la palma de la mano, literalmente, porque esto, el próximo proyecto que estamos intentando es incorporar esto a una aplicación móvil para que a pie de quirófano podamos hacer esa predicción. ¿Cómo se va a integrar esto en la especialidad? Y, sobre todo, me preocupan mucho los sesgos y la calidad de los artículos que se publican. Esa masa donde uno, bueno, pues va a ver muchas veces la metodología y se lleva un poco las manos a la cabeza. Hablar un poco de futuro en tecnología, a mí siempre me viene a la cabeza esta imagen de esta frase de Bill Gates, que al poco tiempo pues se vio. Incluso gurús actuales, el jefe de Meta, que aquí, bueno, pues un poco son poco optimistas sobre el futuro. Parece que una superinteligencia artificial no es inmediato, o incluso, bueno, perdónenme la expresión, Stephen Levy, que es un afamado periodista en temas de inteligencia artificial, pues que directamente dice que el aprendizaje automático es una mierda. Y tiene relevancia porque Meta probablemente, o sin el probablemente, tiene la aplicación de segmentación, que bueno, pues es muy importante en el trabajo de inteligencia artificial, mayor y más potente, que ha sido entrenada con 11 millones de imágenes. 11 millones de imágenes. Yo he hablado de 1.300, luego de 7.000. ISIC, que es esa base de datos de dermatoscopia, en torno a 70.000. Antes nos comentaron los compañeros que ese gran proyecto de cáncer va a tener 100.000. Bueno, pues 11 millones, ¿vale?
Que, pues, por supuesto, mi visión, última diapositiva, es que seguiremos trabajando en inteligencia artificial en los próximos años, pero va a ser, y me gusta el planteamiento, creo que a pesar de tener detrás potentes departamentos de universidades, potentes servicios de salud detrás, necesitamos a las empresas, ¿vale? Google, Facebook son los que tienen el dinero, y va a ser necesario contar, no sé si con estas, pero grandes empresas. Insistir en lo que ya se ha comentado esta mañana, es fundamental este Big Data colaborativo, que se generen grandes bases de imágenes para llegar a los 11 millones, y no me puedo resistir, tengo una doctoranda que ha estado pues un año, literalmente un año, para que esta comisión de datos nos autorizara a tener acceso a imágenes de retinografía. Yo estoy de acuerdo en que no puede haber escapes de datos en datos sensibles, pero quizás no sé de qué manera pues intentar acelerar los trámites. Yo creo que sobre todo al principio tendremos sistema de cribado orientado a medicina de familia, sí que por lo menos demostremos que tiene la misma capacidad por estudios de no inferioridad, y al principio va a ser, también se ha comentado, estoy de acuerdo, sistemas de ayuda o de sugerencia al diagnóstico. Y de hecho hay artículos donde se ve que si en vez de pues, plantear esto es un nevus con una probabilidad de tanto, esto puede ser un nevus, un melanoma o un nevus atípico, y cambiar un poco la decisión, y se ha visto que sobre todo cambian a mejor la capacidad de decisiones de médicos de familia y de residentes de dermatología, no así, por razones obvias, de dermatólogos. Hay que pedir estudios rigurosos, publicación de códigos y de bases de datos para que cualquier investigador del mundo pueda replicarlo. A mí me encantaría poder replicar esos estudios donde se obtienen esos datos, esos índices de fiabilidad tan altos, y ya la Comisión Europea bueno, pues, ha sacado publicaciones recientes que por lo menos en salud nos van a pedir, como efectivamente son dispositivos medical device, nos van a pedir ensayos clínicos. Igual que cuando yo voy a probar pues, otro tipo de fármacos o de tal, me van a pedir un ensayo clínico. Y esto, aquí me viene a mí la imagen de Bill Gates, cuando afirmo que en los próximos años, en los próximos bastantes años, va a haber una ausencia de normalización en nuestra práctica diaria. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, pues luego podemos hacerlo, o si no, les dejo mi correo. Muchas gracias, doctor Pereira. A continuación, don Julio Almanza López nos va a presentar bueno, pues su aportación a la inteligencia artificial en el ámbito del diagnóstico y la terapia con radiaciones. Lecciones por aprender. Don Julio es facultativo especialista de radiofísica hospitalaria en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada. Está dedicado en la actualidad al área de control de calidad en el diagnóstico por la imagen, radiodiagnóstico e intervencionismo, miembro del Comité del CADI, así como miembro del Grupo de Trabajo en Seguridad del Paciente, Línea de Uso de Seguro de Radiaciones Ionizantes en Andalucía, y del Grupo de Trabajo Conjunto de las Sociedades Españolas de Física Médica y Protección Radiológica para la actualización del Protocolo Español de Control de Calidad en Radiodiagnóstico. Cuando quieras, Julio. Antes que nada, dar las gracias a la organización por la invitación, a la sociedad. Y bueno, comentar, va a ser un poquito el esquema, voy a intentar ser rápido, hay muchas diapositivas, pero muchas de ellas son de paso muy rápido. Y con esta última presentación damos un giro también un poquito a la IA que hemos estado hablando. Hemos estado hablando de protección de datos, hemos estado hablando de seguridad, hemos estado hablando de grandes IAs aplicadas a la historia clínica. Yo voy a bajar a lo que nos podemos encontrar el clínico en el día a día con equipos que nos están entrando, ¿vale? Entonces, más que nada, bueno, voy a decir que trabajo en el Hospital Virgen de las Nieves, en física y protección radiológica. No tengo conflicto de intereses con la empresa de las cuales puedo hablar, ninguna me paga, y si he cometido errores, la culpa será siempre mía. Esta es la definición de físico médico por la Sociedad Europea de Física Médica, ¿vale? Estamos vinculados al campo de la imagen y el campo de la terapia con radiaciones, pero a nivel europeo, a nivel estadounidense, con más, ¿vale? No solamente radiaciones.
Trabajamos en protección radiológica, en radioterapia, en medicina nuclear y en radiodiagnóstico e intervencionismo. En general, en contacto con grandes equipamientos, con equipamiento complejo y en contacto con muchas especialidades, ¿vale? Con un gran impacto sobre el diagnóstico y sobre el tratamiento en particular del cáncer, ¿vale? Dentro de nuestra declaración, de nuestra misión a nivel europeo, tratamos, o está metido dentro de nuestro ADN, el tema de las pruebas de aceptación, comisionado, garantía de calidad, optimización del uso clínico, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y bueno, y estas son un poquito de dónde he bebido para realizar la presentación. Formación, evidentemente, tanto a nivel europeo como español, una serie de artículos entre los cuales se habla de ética y se habla de garantía de calidad de este tipo de inteligencia artificial, conversaciones con las empresas, algunas de ellas bastante interesantes, ¿vale? Y algunas conflictivas, y bueno, y luego vamos a entrar ya en el uso de la inteligencia artificial en diagnóstico y terapia. Vamos a entrar ya en el asunto de la presentación. Estos son el número de inteligencias aprobadas año a año por la FDA, ¿vale? Con un crecimiento también exponencial a partir de 2015, coincidiendo con el desarrollo de la potencia de cálculo que hemos tenido, los modelos de deep learning, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de 185 en 2023. De estos aprobados, la mayoría, si os fijáis, son en radiología, ¿vale? Estamos hablando de que la inteligencia artificial a nivel aprobado que se está implantando es radiología, es cardiología y alguna en radioterapia, etcétera. El número de publicaciones, 2.220 inteligencia artificial en diagnóstico, en una serie de campos inmensos, ¿vale? Que ahora iremos un poquito detallando. Y a nivel de radioterapia, lo mismo, un crecimiento exponencial, evidentemente menos publicaciones, pero también con una implicación inmensa en cuanto a campos. Entre otras, predicción de resultados, segmentación de imágenes, que se aplica en otro ámbito, aquí con sus peculiaridades, y también, muy importante, la generación de imagen sintética, que ahora veremos un poquito qué es, ¿de acuerdo? Tenemos un problema, y el problema es que tenemos modelos de inteligencia artificial que entendemos que sabemos aplicar, magnífico, que tenemos herramientas para poder hacer esto, tenemos capacidad para poder hacer esto, para entrenar los modelos, y tenemos los problemas de los datos. Y en imagen médica no es lo mismo trabajar con un CT o trabajar con imágenes CT de un fabricante que de otro fabricante. El tipo de grano, el tipo de ruidos son distintos. No podemos generalizar los resultados entre empresas y hay que curar bien los datos si queremos generalizar el modelo, ¿de acuerdo? Esto al final se traduce en esto, y esto es un clásico. Si metemos basura en un modelo magnífico, obtenemos basura. Si a través, y esto lo podemos generalizar luego a la historia clínica, si a la historia clínica metemos resultados de IA que están generando basura, lo que tengamos en la historia clínica y procesemos con esa inteligencia seguirá siendo basura. Aplicaciones. Segmentación automática, una tarea que consume mucho tiempo, en la cual la inteligencia han demostrado que son capaces de entrar dentro ya de lo que es la variabilidad humana, ¿de acuerdo? Y con una reducción de tiempos que en algunos casos puede ser 98, pero de forma real podríamos estar hablando en un 50-60% de reducción del tiempo que el oncólogo va a dedicar a la segmentación. Y es una tarea que normalmente es supervisada porque además tiene que dar un paso posterior, que es delimitar el órgano que se quiere tratar. Generación de imagen sintética. A veces necesitamos, para poder trabajar en radioterapia, por ejemplo, necesitamos imagen STAT, pero no tenemos imagen STAT y tenemos que tirar de imágenes de resonancia o imágenes de Combin-CT, en las cuales hay que eliminar ruido y llegar a una imagen TAT, imagen sintética, ¿de acuerdo? Tenemos herramientas que nos van a ayudar a la planificación de un tratamiento de radioterapia, al diseño de cómo la radiación se va a dar a un paciente, ¿vale? Que van a eliminar pasos, van a simplificar pasos y que nos pueden ayudar a darnos una guía, orientación de cómo realizar mejor la planificación, o incluso llegando a una planificación automatizada, o incluso a
una vez sobre resultados ya establecidos, a decir, oye, se puede mejorar en tal o tal otro aspecto, ¿de acuerdo? O incluso ahora que se van a instalar modalidades de protonterapia y hemos dado en los últimos años un cambio en cuanto a las técnicas de tratamiento, comparar modalidades de IMRT versus VMAT versus protonterapia, etcétera, etcétera. Aquí tenemos pues, una serie de aplicaciones a nivel de... a nivel de... hemos pasado muy rápido de generación de las distribuciones de dosis, generación de los histogramas de dosis, las herramientas que utilizamos en la planificación. Luego, a nivel de administración de tratamientos, nos pueden ayudar, por ejemplo, con herramientas de fusión entre imágenes, entre la imagen previa, una imagen de resonancia y una imagen CT, entre una imagen con BI y una imagen CT que se está utilizando y que ayudan al tratamiento, ya sea con posicionamiento, ya sea controlando el patrón de respiración, ya sea controlando cambios anatómicos del paciente o incluso controlando marcadores que se han insertado al paciente para ver si estamos tratando o si estamos viendo en la posición adecuada, ¿de acuerdo? Más herramientas, herramientas de control de calidad en radioterapia, herramientas que nos van a ayudar en el día a día de controlar que un tratamiento que hemos diseñado, la máquina es capaz de realizarla adecuadamente. Esto actualmente se realiza midiendo todos los pacientes. Bueno, ya existen, ya empieza a haber herramientas que nos permiten pasar de esa medida o integrar dentro, asociadas a esa medida, herramientas de Machine Learning para ayudarnos en este proceso. Y ahí tenéis, por ejemplo, una serie de herramientas asociadas, ¿vale? Entrando en diagnóstico por la imagen, tenemos también un sinfín de aplicaciones. Algunas muy sencillas. Esto es del último equipo que nos han instalado en el hospital, que permite, mediante una cámara, monitorizar al paciente para ver si se ha desplazado, no solamente para ver si se ha desplazado, sino en función de las características anatómicas del paciente, seleccionar una técnica o preseleccionar una técnica, evidentemente el técnico del final que dispara, e incluso con el tamaño hacer un ajuste de la colimación para adecuar el campo que vamos a irradiar al paciente real, ¿de acuerdo? Eso es lo mismo, existe en TAC, ¿vale? Existen luego herramientas que nos van a ayudar en la adquisición y procesado de imágenes. Esto es de herramientas de TAC, ¿vale? En el cual las distintas generaciones de generación de imagen. Y tenemos aquí la última, que es de Deep Learning, ¿vale? Tenemos un problema con este tipo de herramientas. Están generando una imagen, ¿vale? Hay que tener cuidado porque, y esto es clásico en todos los congresos de radiología, generamos imágenes que son muy bonitas, pero a veces estas imágenes que son muy bonitas no son reales, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado con esta parte. Pero no solamente generación de imágenes, sino mejoras en cuanto a las técnicas de generación de imagen. En PEC hay una técnica que es tiempo de vuelo y existen herramientas de inteligencia artificial que se están utilizando para mejorar la estimación de este parámetro, que luego ayuda a la generación de imagen, etcétera, etcétera. Y luego hay otras herramientas que son para supresión ósea o, en este caso, para eliminación de ruido, en PET, en rayo X, en SPET, etcétera, y en cardíaco. En este caso, por ejemplo, es supresión de la parrilla costal. En este caso, esta herramienta de inteligencia artificial, junto a la imagen original, te presenta una segunda imagen, no te suprime la anterior, es información adicional, con lo cual tenemos mucha más información clínica y siempre tenemos la imagen original, ¿de acuerdo? Etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Herramientas para poder reducir dosis al paciente mediante la eliminación de una parte de un equipo de rayo X, que es una parrilla de antidifusora, etcétera. Y luego ya las clásicas, que son herramientas de detección y clasificación de lesiones, que son las que más históricamente conocemos en cuanto a aplicaciones, tanto de lesiones pulmonares como en temas de mama, de detección de cáncer de mama. Todas estas herramientas van a jugar con una serie de riesgos,
como son los errores en la detección de la IA, llevados a la práctica clínica y, por tanto, llevadas a la seguridad del paciente, la falta de formación de los profesionales. ¿Qué hacemos con esta herramienta de inteligencia artificial vertiendo información a un PACS que a lo mejor no es supervisado este tipo de resultados y que llega a un centro de salud que no saben interpretar este tipo de resultados? Una falta de validación, ahora hablaremos un poquito más en detalle de esto, y etcétera, ¿vale? Esto se puede aplicar a todos los campos, fracturas, etcétera, 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 afectaciones pulmonares. Y hay una cosa que también en este caso está muy bien, que es que se pueden aplicar inteligencia artificial para tener hallazgos ocasionales. Es decir, se ha hecho una exploración a un paciente y se le está pasando una inteligencia artificial que nada tiene con la sospecha diagnóstica que tenía el paciente, pero que nos va a ayudar a hacer un hallazgo incidental, que a lo mejor tiene que seguir un circuito especial para poder integrarlo, es decir, este paciente hemos detectado una sospecha de, mediante la inteligencia artificial, habría que. ¿De acuerdo? Y luego herramientas aplicadas al control de calidad de nuestro equipamiento, que nos van obviamente a ayudar. Fijaros, tenemos un 99.5 de precisión con algunas. ¿De acuerdo? Detección de artefactos y detección de artefactos en imagen clínica, que nos van a ayudar también a la mejora de la aplicación de la tecnología al diagnóstico. Como conclusiones, y pasamos a las 3-4 últimas, que todavía un poquito más, estamos ya en las consideraciones finales, las tenemos aquí, la inteligencia está aquí. En nuestro día a día se está aplicando ya. Son innumerables sus beneficios, reducción de tiempo, posibles reducciones de coste, etcétera, son inmensos. Nuestra cuestión es que debemos plantearnos cuál es el uso clínico seguro, adecuado para el paciente, ¿de acuerdo? Y debemos plantearnos cómo afrontar la entrada de estos sistemas en el entorno clínico, ¿vale? Hasta ahora llegan y se ponen, o hacemos un ensayo clínico, pero un ensayo clínico no lo podemos hacer para cada inteligencia artificial que entra en cada hospital para validar que funciona correctamente. Entonces tenemos aquí un problema, esto debería de estar integrado en el funcionamiento normal, ¿de acuerdo? Podemos afrontar el problema de muchas formas, asustándonos, llevándonos la mano a la cabeza y no haciendo nada, haciendo como que somos diligentes mientras nuestro entorno a saber lo que estamos haciendo con los pacientes, o estudiando un poquito sobre el tema y luego llevándolo a la aplicación. Dos últimas diapositivas. Una declaración de multisociedades de diagnóstico por la imagen con una serie de cuestiones de los principales criterios de ética, ¿de acuerdo? Entre ellos, una necesidad extensiva de investigación para ver cómo se puede desplegar estas tecnologías de la forma más adecuada. Y luego, pues voy a hacer el equivalente al bueno, el feo y el malo, que todos tendréis en mente esa estupenda, aplicado aquí a la inteligencia artificial. El malo, están entrando sin ningún tipo de control, sin supervisión, sin ninguna puesta en marcha de forma reglada y sin monitorización de su desempeño en el tiempo. ¿Cuántos de los que están en la parte clínica no tienen una inteligencia de la cual desconocemos absolutamente todo? Ni modelos, ni pacientes con los que se ha validado, ni eficiencia, nada. ¿Cuántos tienen inteligencia artificial en un equipo, en una máquina, que sabemos fehacientemente que no se ha utilizado, es decir, que no se está utilizando ni se va a utilizar? Es decir, que hemos gastado el dinero para nada. El feo, la certificación llega hasta cierto punto, no garantiza, y esto está dicho por las sociedades, no lo digo yo, no garantiza la implantación con éxito en el entorno clínico. Desde el punto de vista clínico deberíamos de tener cierta acción a la hora de la compra y cierta acción a la hora de verificar la exactitud del modelo, del desempeño de la inteligencia en nuestro ámbito clínico. En el momento inicial y luego a largo plazo. Esto debería de estar integrado de forma en la clínica habitual.
Y bueno, como parte fea o como parte menos fea, aquí podemos ya empezar a distinguir entre tipos de inteligencia artificial, algunas de las cuales será muy sencillo hacer esa validación y otras que necesitaremos hacer todos los pasos de validación y hacer una supervisión a largo plazo. Por ejemplo, inteligencias que tengan capacidad de aprendizaje con el tiempo. Y luego ya, por último, habría que ver quién, cómo hace esto, cómo integramos esto en nuestro ámbito. Y por último, la parte buena es que estamos nosotros, ¿vale? Y tenemos esta implicación y estamos tratando ya sobre el tema. No os preocupéis que luego a nivel de datos, de protección de datos, en la presentación que se publique elimino la foto, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias a los tres ponentes porque se han ajustado al tiempo perfectamente. Llevamos 45 minutos de retraso. Si hay alguna pregunta, un par de preguntas podemos admitir. Bueno, pues si no hay preguntas, yo no voy a exceder más el tiempo y pasamos a la siguiente, a las conclusiones y a la clausura. Muchas gracias.